Nunca he sido alguien que crea en estas cosas. Siempre pensé que las historias de fantasmas eran exageraciones, invenciones para asustar a la gente temerosa, pero después de lo que viví, nunca más pude ignorar ese extraño escalofrío en la nuca, esa sensación de que algo me observa cuando todo se vuelve demasiado silencioso. Mi nombre es Miguel, y hace un tiempo abrí un puesto de tacos en una calle tranquila. El lugar era perfecto, lejos de la competencia y con mucho movimiento hasta tarde. Durante la primera semana todo fue bien. Vendí mis palos, hablé con clientes y regresé a casa cansado pero satisfecho. Pero después de medianoche, cuando la ciudad dormía y lo único que se oía era el sonido lejano de un coche que pasaba, el silencio se hizo pesado. Una especie de silencio que hacía que se te erizaran los pelos de los brazos sin motivo alguno. La primera vez que lo escuché fue una mañana, casi las 2 de la mañana. Estaba empezando a organizar las cosas para cerrar cuando un sonido cortó el aire frío de la noche. Una risa. No era la risa de un adulto, ni de alguien borracho que regresa de una fiesta. Era infantil, claro, como un niño jugando. Mi corazón dio un vuelco y miré a mi alrededor, tratando de encontrar de dónde venía. Pero la calle estaba desierta. Las casas de alrededor estaban oscuras, con las luces apagadas. Ningún movimiento, ninguna sombra pasando por las ventanas. Solo yo, el carrito de tacos y esa risa flotando en el viento. Mi primer instinto fue tratar de ignorarlo. Tal vez era un sonido lejano, una radio sonando en una casa cercana, un gato haciendo un ruido extraño, cualquier cosa menos lo que mi mente comenzaba a sugerir. Pero entonces vi al niño. De la nada, allí estaba él, sentado justo en el borde del mostrador de mi carrito. No oí ningún paso, no vi a nadie acercarse, simplemente parpadeé y allí estaba. Pequeño, debía tener unos 7 años, con pelo corto y oscuro y vestía una camiseta roja desgastada. Lo más extraño fue la sonrisa, amplia, demasiado inocente para alguien que andaba solo en esos momentos. Antes de que pudiera decir algo, pidió un taco. Su voz era normal, pero algo me molestaba. Le pregunté dónde estaban sus padres y él simplemente levantó el brazo y señaló una casa al otro lado de la avenida. Una casa oscura, sin señales de movimiento. Aunque me pareció extraño, preparé el taco. No había forma de negarle la comida a un niño, ¿verdad? Tomó el plato y comenzó a comer allí mismo, sin prisas, como si fuera lo más normal del mundo. Intenté entablar una conversación, preguntándole si vivía cerca, pero él simplemente meneaba la cabeza o daba respuestas breves. En el fondo, algo me decía que algo andaba mal, pero no quería parecer paranoico. Cuando terminó, simplemente sonrió nuevamente y bajó del mostrador. Parpadeé y al segundo siguiente, él ya estaba cruzando la calle, corriendo hacia la casa oscura. No oí ningún paso, ni el sonido de la puerta abriéndose o cerrándose. Simplemente desapareció. En la oscuridad, me quedé allí tratando de comprender lo que acababa de pasar. La noche siguiente ocurrió lo mismo. El movimiento fue bueno hasta cerca de la medianoche. Luego los clientes desaparecieron y el silencio se apoderó de la calle. Cuando miré el reloj, eran exactamente las 2 de la mañana. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Esa risa. En ese momento, mi corazón se aceleró. Antes incluso de darme la vuelta, ya sabía lo que iba a ver. Y allí estaba, sentado en el mismo lugar del mostrador, con la misma sonrisa de siempre. Como si la noche anterior nunca hubiera sucedido, pidió otro taco. Esta vez, un escalofrío recorrió mi columna. Le pregunté de nuevo dónde estaban sus padres y volvió a señalar la misma casa. Miré allí
Y como antes todo estaba oscuro, sin señales de vida, se me secó la boca y de mala gana preparé la comida. Comió lentamente saboreando cada bocado y cuando terminó simplemente desapareció en la oscuridad. Esto se repitió durante varias noches. Cada vez, a las 2 de la mañana en punto, aparecía, se reía, pedía un taco y desaparecía. Empecé a sentirme extraño, como si estuviera participando en algo que no entendía del todo. Siempre he sido un tipo práctico, nunca presté atención a estas cosas, pero eso me estaba poniendo inquieto. ¿Cómo podría un niño caminar solo en esa época sin que nadie se preocupara? ¿Y por qué nadie excepto yo pareció notar su presencia? Entonces, una de esas noches, uno de mis clientes habituales, un chico que solía beber demasiado, pasó por mi tienda mientras el chico todavía estaba allí. Me miró, luego miró al mostrador y frunció el ceño. ¿Con quién estás hablando?, preguntó con la voz arrastrada por la bebida. Se me heló la sangre. En ese momento me reí, tratando de ocultar mi incomodidad. «Con él, ¿eh?», respondí señalando al niño. Pero el borracho simplemente me miró con expresión confundida. Giró la cabeza hacia un lado, intentando enfocar la mirada y murmuró: «Miguel, no hay nadie ahí». Se me revolvió el estómago. Miré al chico esperando que se riera, que hiciera una broma, cualquier cosa para demostrar que se trataba simplemente de un malentendido. Pero él simplemente se quedó allí, mirándome fijamente. Por primera vez me fijé en sus ojos. Eran profundos, demasiado oscuro, como si no reflejaran la luz de la farola que iluminaba mi tienda. Un escalofrío me recorrió la nuca y, sin darme cuenta, di un paso atrás. Cuando parpadeé, ya no estaba allí. Mi cliente se rió de mi sorpresa, pensando que estaba delirando por haber dormido, pero yo sabía lo que había visto, o lo que creí ver. Al final, cerré el carrito temprano esa noche y me fui tratando de ordenar mis pensamientos. Al día siguiente, mi mente todavía estaba tratando de racionalizar. Quizás el tipo estaba demasiado borracho para ver con claridad. Quizás era solo mi cansancio, un truco de la luz, algo. Pero algo me molestaba. Todas las noches, a las 2 de la mañana, aparecía ese niño, como si siguiera un reloj, y la forma en que desaparecía siempre de la misma manera, siempre corriendo hacia esa casa oscura, algo andaba muy mal. Fue entonces cuando decidí preguntarle a alguien que vivía allí. Necesitaba saber quién era ese chico y por qué parecía existir solo en el silencio de la madrugada. La noche siguiente esperé a que el movimiento amainara y, antes de que el reloj marcara las 2 de la madrugada, crucé la avenida. Me acerqué a la casa donde el niño siempre señalaba y tocaba el timbre. Mi corazón palpitaba aceleradamente y la idea de que alguien pudiera abrir la puerta y echarme parecía reconfortante. Pero no pasó nada. No se encendió ninguna luz. Ningún sonido venía del interior. Volví a llamar y después de unos segundos oí un ruido lejano, como si alguien se moviera dentro. Justo cuando estaba a punto de rendirme, la puerta finalmente se abrió. Una pareja apareció en la puerta, ambos con expresiones somnolientas y confundidas. Le pregunté sin rodeos: ¿tiene usted un niño? ¿Pequeño? ¿Un niño de unos 7 años, pelo corto, camisa roja? El hombre frunció el ceño y los ojos de la mujer se abrieron. Se puso la mano sobre la boca y en ese instante supe que había dicho algo que no debía. El silencio que siguió fue pesado y mi garganta se secó. El hombre tragó saliva con dificultad y preguntó: ¿has visto a Diego? El nombre me tomó por sorpresa. Asentí, tratando de comprender qué estaba pasando. La mujer comenzó a llorar allí mismo,
y su marido la sujetó fuertemente del brazo, como si quisiera mantenerla de pie. Fue entonces cuando dijo algo que me heló la sangre. Nuestro hijo murió hace 2 años. Un coche lo chocó en esa esquina. Sentí un escalofrío recorrer mi columna y lentamente giré la cabeza para mirar hacia donde señalaba. La tenue luz de la farola iluminaba algo que hasta entonces nunca había notado: una pequeña cruz blanca clavada en el suelo. Se me revolvió el estómago. El nombre grabado en él: Diego. Me quedé allí, mirando fijamente esa, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo no me había dado cuenta de eso antes? Estuvo allí todo el tiempo, justo al lado de mi carrito. Mis rodillas se sentían débiles y un sudor frío comenzó a correr por mi nuca. Quería decir algo, cualquier cosa, pero mi mente estaba borrosa. La pareja todavía me miraba, esperando una respuesta, pero yo no podía procesar lo que acababa de escuchar. El niño que aparecía cada mañana no podía estar muerto. Lo había visto. Yo había hablado con él. Le había dado comida. ¿Cómo fue posible algo así? Sin decir nada más, simplemente asentí y me di la vuelta, caminando de regreso a mi carrito con pasos pesados. Mi respiración era entrecortada y mis manos temblaban mientras comencé a empacar mis cosas para irme. Pero antes de que pudiera terminar, una ráfaga de viento frío pasó junto a mí y un escalofrío recorrió toda mi columna. El silencio de aquella madrugada parecía más sofocante que nunca. Todo mi cuerpo estaba tenso y fue entonces cuando lo escuché. La risa. Shorty viene desde algún lugar detrás de mí. Mis músculos se bloquearon. Lentamente giré la cabeza mientras el corazón me golpeaba las costillas. Y allí, al otro lado de la calle, de pie junto a la cruz blanca, estaba él, Diego. La misma camisa roja, la misma sonrisa inocente. Pero esta vez había algo diferente. Algo en sus ojos, algo vacío, demasiado profundo para cualquier niño. Mi pecho se apretó y en ese instante comprendí. Él sabía que yo sabía. Mis instintos me decían que corriera, que dejara todo y saliera de allí lo más rápido posible. Pero no pude. Mis piernas se sentían pesadas, como si estuvieran pegadas al suelo. Diego continuó de pie junto a la cruz, mirándome fijamente. Su sonrisa parecía más forzada ahora, un poco torcido, como si no correspondiera a la cara de un niño. Mi respiración se volvió superficial y mi visión empezó a volverse borrosa. Luego dio un paso hacia mí, un solo paso, pero eso fue suficiente para hacerme entrar en pánico. Sin pensarlo 2 veces, apagué todo en el carrito, me puse el delantal descuidadamente y comencé a caminar rápidamente, tratando de no parecer desesperada. Pero cuando llegué a mi coche me detuve un segundo para sacar las llaves de mi bolsillo. Y ahí fue cuando lo escuché, el ruido del cruce. Pero no eran escalones, no había huellas en la acera, ni tampoco el sonido de alguien corriendo. Fue una lata, un ruido bajo y seco, como si unos pies descalzos estuvieran siendo arrastrados por el asfalto. Un escalofrío recorrió mi columna y cada célula de mi cuerpo me gritó que no mirara, pero miré y me arrepiento hasta el día de hoy. Diego ahora estaba en medio de la calle, pero ya no estaba quieto. Se arrastraba hacia adelante, como si sus pies no respondieran adecuadamente. Su rostro todavía tenía esa extraña sonrisa, pero sus ojos, Dios mío, sus ojos, ahora estaban completamente negros, sin ningún reflejo de luz. Mi visión se volvió borrosa y mi respiración se convirtió en un jadeo incontrolable. Conseguí abrir el coche, entré y cerré la puerta de golpe. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae la llave. Mis dedos sudaban tanto que me tomó 3 intentos introducir la llave en el encendido.
El motor tosió antes de arrancar, y en ese breve segundo de silencio sentí que mi corazón se detenía. Sabía que todavía estaba allí. Sabía que si miraba por el espejo retrovisor, vería algo que no quería ver. Pero mi instinto de supervivencia era más fuerte. Puse el coche en marcha, atrás tan rápido que los neumáticos chirriaron contra el asfalto. Giré bruscamente el volante y salí corriendo, sin siquiera mirar atrás. Mis manos temblaban sobre el volante y traté de decirme a mí mismo que nada de esto era real. Pero ¿cómo puedo explicar lo que vi? ¿Cómo explicar esa voz, esa risa, esa mirada? La imagen de Diego en medio del camino quedó grabada en mi mente, como una quemadura que no se iba. Conduje sin rumbo durante unos buenos minutos, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentir el pulso en mi garganta. Cuando me di cuenta, estaba lejos de mi punto de venta, estacionado en una calle desierta, respirando como un loco. Pasé mis manos por mi cara, tratando de calmarme, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Era imposible, era simplemente imposible, pero sabía que no lo había imaginado. Ese chico estaba allí. Él estaba allí todas las noches. Y de alguna manera, esa madrugada, se dio cuenta de que yo sabía la verdad. Sentí un profundo escalofrío recorrer mi columna y una certeza aterradora se instaló en mi mente. Nunca más podría regresar a ese lugar. Nunca más podría estar allí cuando el reloj marcara las 2 a.m. En los días siguientes intenté seguir con mi vida con normalidad, pero esto me perseguía. Incluso consideré volver a esa avenida por la mañana, cuando el sol estaba alto y todo parecía más seguro, solo para ver si esa cruz todavía estaba allí, si la casa del niño realmente existía o si de alguna manera me había asustado y lo había inventado todo. Pero solo pensar en poner un pie en ese lugar otra vez me causaba un pánico irracional. No quería arriesgarme a sentir esa presencia de nuevo. El problema es que ni siquiera desde la distancia me abandonó. Mi sueño era ligero. Cualquier ruido en mitad de la noche hacía que me despertara con el corazón acelerado. Soñé con Diego. No con él sonriendo como antes, sino con esos ojos vacíos, oscuros como un agujero sin fondo. Traté de convencerme de que estaba exagerando, que tal vez mi mente me había jugado una mala pasada debido al cansancio y al miedo. Pero entonces llegó la gota que colmó el vaso. Una noche, casi una semana después, me desperté con una sensación extraña. No era un ruido, no era una pesadilla, solo esa inexplicable certeza de que no estaba solo en la habitación. Se me erizaron los pelos al instante. Giré la cabeza lentamente y en el reflejo de la ventana vi algo que me heló la sangre. Pequeñas huellas sucias en el suelo de mi dormitorio. Huellas de niño, y antes de poder reaccionar lo escuché, bajo, casi como un susurro, una risa infantil que viene de algún rincón oscuro de mi habitación. No recuerdo exactamente cómo logré moverme, pero de alguna manera salté a la luz y me quedé allí, parado en el medio de la habitación, mi pecho subiendo y bajando demasiado rápido. Mi mirada recorrió cada rincón de la habitación, pero no había nadie allí. Nada más que huellas sucias, como si alguien hubiera caminado por mi habitación mientras dormía. Me negué a pisarlos. Rápidamente cogí mis cosas y salí de casa todavía en pijama, sin mirar atrás. Pasé la noche en mi coche, estacionado frente a una tienda de conveniencia, tomando café como si eso me mantuviera a salvo. Cuando finalmente empezó a salir el sol, me dirigí a casa. Pero antes de entrar me quedé en la puerta, dudando. Quedaron todavía huellas dentro. Respiré profundamente, giré la llave y entré. Nada. El suelo estaba limpio, como si nada hubiera pasado.
ningún sonido, ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. Pero yo lo sabía, lo sentí, eso no fue un sueño. Nunca volví a ver a Diego después de esa noche. Nunca volví a tomar ese camino y poco después vendí mi carrito de tacos. Me mudé a otra ciudad, traté de olvidar, traté de seguir adelante. Pero de vez en cuando, en el silencio de la madrugada, juro que todavía oigo esa risa. No importa dónde esté, no importa cuántos años pasen, siempre a las 2 a.m.